el día de hoy para esta conferencia, ¿perdón? ¿No? Perdón. Viene Camilo de Sistema Biobolsa. Sistema Biobolsa es una empresa mexicana de impacto social dedicada a la fabricación, distribución, instalación de biodigestores para medianas y pequeñas granjas y viviendas con actividades agropecuarias de subsistencia. Actualmente, Sistema Biobolsa tiene instalaciones en 16 países y oficinas en 5: México, Nicaragua, Colombia, Kenia e India. Camilo es director de operaciones y cofundador de la empresa social Sistema Biobolsa. A lo largo de su carrera profesional ha tenido un interés particular en diseñar y fomentar el manejo holístico y sostenible de pequeñas y medianas unidades pecuarias productivas a través de la transferencia de tecnologías de energía renovable y aprovechamiento responsable del agua. Bajo su dirección, Sistema Biobolsa ha instalado aproximadamente 2.300 biodigestores en México, Centroamérica y África, impactando el bienestar social y económico de cientos de familias campesinas y medianos productores agrícolas. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Gracias por la invitación y bueno, siempre es un gusto poder venir a compartir lo que hacemos y cómo lo hicimos y ver si podemos inspirar o sembrar una semillita en la gente que está estudiando y que está viendo cómo emprender o de qué manera emprender. Entonces siempre es gratificante, ¿no? Y bueno, les voy a contar, la presentación les voy a explicar Sistema Biobolsa, cómo lo formamos y dónde se encuentra ahora y cómo fue mi experiencia particular para emprender hacia Sistema Bio, lo que hice antes y cómo yo les recomiendo que puedan hacer algo en esa línea, ¿no? Bien. Entonces, la que sigue, porfa. Levante la mano quien sabe lo que es un biodigestor. Poca gente. Bien. Básicamente, nosotros entendiendo que el 80% de la comida que consumimos la producen los pequeños productores y que estos pequeños productores carecen de tecnología, de capacitación y financiamiento, es que esa fue la problemática que vimos, ¿no? El área de oportunidad en donde que pudimos observar. ¿La que sigue? Más de 400 millones de los pequeños productores o las pequeñas granjas alrededor del mundo son las casas de más de 1 billón de la gente más pobre del planeta, y estas personas trabajan el 60% de las tierras arables del planeta. Esto quiere decir que la comida el 80% de la comida que consumimos en el mundo la produce esta gente que no tiene oportunidades, que no tiene acceso a financiamiento, que no tiene tecnología, que no tiene capacitación y se está perdiendo la práctica agrícola en este sector. Entonces, esto es nuestro mercado, ¿no? La que sigue. La pobreza, la seguridad alimentaria y el cambio climático son los desafíos que apremian a la humanidad. Y nosotros estamos conscientes que atendiendo la problemática puntual del pequeño productor podemos resolver o atender estas problemáticas mundiales, ¿no? Que es la pobreza, la seguridad alimentaria y el cambio climático. ¿La que sigue? Entonces vimos que es una oportunidad global trabajar con los pequeños productores. En México hay más de 5 millones de pequeños productores que tienen de 1 vaca a 100 vacas. En el mundo hay casi 400 millones de pequeñas granjas, ¿no? Los principales retos o los principales problemas que identificamos en este sector es que no tienen acceso a energía limpia. Los productores dependen
de la leña, del diésel, de la gasolina. Entre más retirados están, es más costosa, más inaccesible esta energía. Los insumos agrícolas, que son los fertilizantes químicos, son costosos y dependen de ellos para su productividad. Y el manejo de desechos que tienen no existe, simplemente lo dejan caer a las cuencas, contaminando, generando gas de efecto invernadero. En el mejor de los casos producen abono y lo utilizan para remediar el suelo, pero son los tres principales problemas que vimos que limitan a los pequeños productores para ser más productivos. Y lo que todos ellos comparten es que tienen mucho excremento. Todo su ganado, lo que producen, no le hace nada y ahí lo tienen disponible. Y este excremento contamina y es una fuente de infección. Entonces, es ahí donde vemos una solución. Entendemos la problemática, el reto que tiene este sector de la población y vemos que con su desecho orgánico, que en este caso es el excremento, podemos atender o solucionar estos tres problemas que identificamos en ellos, que es el acceso a energía, el acceso a insumos agrícolas y el manejo de los desechos. Entonces nosotros vimos que en el mundo ya habían muchos biodigestores, muchos tipos de biodigestores, es una práctica muy común, cientos de años en el sureste asiático, en China, en India, muchos tipos de tecnología. Vemos ahí uno que se llama el domo fijo, que es el que fabrican en África y en Asia. Vemos los tubulares flexibles de plásticos que son de muy baja calidad, los de domo flotante que utilizan en la India, o rígidos como el de aquí abajo, que son como cisternas que simplemente son difíciles de instalar, difíciles de transportar. Nosotros nos pusimos a estudiar todo lo que estaban haciendo alrededor del mundo, qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando, cómo lo podíamos mejorar, cuáles eran los obstáculos para que esta tecnología pudiera escalarse de una manera efectiva, eficaz. Y bueno, un biodigestor básicamente es un contenedor cerrado herméticamente en donde la gente le ingresa los residuos orgánicos, en este caso en lo que hacemos es el desecho de los ganados, y adentro del contenedor la materia orgánica se descompone, se fermenta, se descompone en partículas más pequeñas, y en este proceso producen gases que llamamos biogás, que es principalmente gas metano y es un gas combustible. El efluente que sale, lo que entra, pues tiene que salir de alguna manera, esto que sale un fertilizante orgánico, sale líquido y es un fertilizante muy potente que también sirve como remediador de suelos. Entonces ahí tenemos el gas como combustible y el abono o el fertilizante. La tercera función es el tratamiento. Eliminan más del 90% de los patógenos. Entonces lo que resulta es el efluente, pues si ya no se utilizara para fertilizantes, se podría descargar a los mantos freáticos sin preocupaciones de contaminar los suelos. Eso es un biodigestor. Entonces, nosotros entendimos lo que había en el mercado, los retos que habían con estas tecnologías y decidimos diseñar nuestro propio sistema. ¿La que sigue? Y básicamente es un contenedor de membrana flexible, muy resistente, que nos permite, el que sea flexible nos permite empacarlo de una manera muy compacta para que en un contenedor podamos poner 100 sistemas y llevarlos a un sitio o un sistema ponerlo en una mula y subirlo por el cerro. Es un sistema que compone todo. Nos dimos cuenta que pues, la gente llegaba e instalaba un sistema X de los que les mostré ahí primero, pero pues tenían que ir a conseguir esto a la tienda, tenían que fabricar otra piececita para armarlo, tenían que ir con otra persona para que les conectara esta cosa. Entonces lo que nosotros decimos es un sistema que incluyera todo, llave en mano, que en un paquete llegara, si lo pudieras instalar fácilmente.
La que sigue, por favor. Entonces es un sistema durable, puede durar más de 25 años, la membrana es muy resistente, fácil de instalar y se puede reinstalar si uno quisiera. En el campo nos dimos cuenta que pues, la gente, las familias que ahí viven se mueven mucho y de pronto el hijo llega a vivir, entonces tiene que haber flexibilidad en el terreno para poder mover y reubicar las cosas, entonces se puede reubicar. Es modular, uno puede crecerlo de acuerdo a sus necesidades, puede crecer su explotación pecuaria y ampliar su sistema. Hay más de un tamaño, tenemos más de 10 tamaños y el más grande se puede instalar en serie, de acuerdo. Tenemos el más pequeño que es para una casa que tiene 1 o 2 vacas o 10 cerdos, hasta uno grande que es para 200 vacas o 2000 cerdos, ¿no? Nuestro mercado son los pequeños y medianos productores. Y la que sigue. El combustible o el gas se utiliza de manera térmica en estufas. El sistema incluye una estufa, en boilers que podemos adaptar, en sistemas de calentamiento para zonas de maternidad, en las granjas, para calentamiento industrial, para generación mecánica y productiva eléctrica, con generadores eléctricos, picadoras de alimento, desgranadoras, ordeñadoras. Nosotros diseñamos el dispositivo para convertir los motores de combustión interna de gasolina normales que hay en las granjas para que puedan utilizarlo con biogás. Además de la tecnología solo es un componente que puede representar el 30% de lo que hacemos. Con la pura tecnología no podríamos escalarlo y llevarlo y transferirlo a todos, entonces tuvimos que diseñar un modelo, integrar una metodología que envolviera a la tecnología. Tenemos primero la promoción rural y ventas. Nuestros eventos demostrativos son nuestro primer contacto con la comunidad o con las comunidades. El uso de las redes sociales, las asociaciones de productores, uniones de productores, organizaciones civiles que trabajan con comunidades, herramientas simples de promoción. Diseñamos esta metodología para que nuestro costo de acceso al mercado fuera accesible y no nos pegara, ¿no? Entendiendo que la gente en el campo, pues una de sus limitantes es la capacidad económica para comprar o invertir en cualquier equipo. Nuestro modelo desde un inicio era trabajar con microfinancieras, acercarnos a microfinancieras y ofrecerles el producto para que ellos pudieran ofrecer un financiamiento a nuestros clientes. Nos topamos con muchas barreras. Esto fue hace 10 años, las microfinancieras no creían en esto, veían esto, pues, ¿de qué le va a funcionar al productor? ¿Cómo es el retorno de su inversión? Por más que le explicábamos que era una buena inversión, que el retorno se daba de esta y otra manera, no decidieron entrarle, y qué bueno, porque sus tasas son carísimas, ¿no? Entonces nosotros tuvimos que crear nuestro propio modelo o herramienta de financiamiento. Entonces conseguimos dinero, empezamos a prestarles a los productores de nuestro dinero. El primer año creo que perdimos todo, no cobramos nada, pero fue nuestro piloto de cómo manejar y operar una herramienta o una operación de microfinanzas o de préstamos. Lo hicimos en una zona controlada, obviamente, y esto nos permitió que hoy ya utilizamos fondos propios y fondos de otras instituciones, como en este caso es Kiva. Kiva es la prestadora de micropréstamos más grande del mundo a través del colectivo o de la red, del crowdfunding. Y ya todos nuestros productos, el 80% de la gente que nos compra sistemas lo hace a través de un préstamo que damos a tasa cero. Y esto lo podemos lograr porque son fondos de desarrollo que están diseñados para el desarrollo del campo, ¿no? o de zonas o de productores en el campo. Los créditos los damos a la medida, llegamos al lugar y de acuerdo a su capacidad de pago
y del retorno de inversión que van a tener. Se les diseña un programa y la cobranza la hacemos apalancando las mismas visitas que tenemos de seguimiento a los sistemas. Después de que se hace la venta y se le da el crédito, se fabrica. Tenemos una fábrica en Toluca. También intentamos ir con gente especializada en el manejo de este tipo de materiales y empezamos, nos hicieron algunos, pero más bien decidimos, ¿sabes qué? Mejor véndeme unas máquinas, compramos unas máquinas usadas, nos enseñaron a utilizarlas bien y pusimos nuestra fabriquita de biodigestores. De hecho, empezamos en el garage de nuestra oficina en México. Se escucha muy cliché, pero así fue. Empezamos fabricando en el garage y después ya tuvimos una navecita y ahí vamos creciendo. Después de fabricar, se instala. Tenemos pues el 80% de la gente que trabaja con nosotros es gente técnica en campo, que se dedica a promover y a instalar y a dar seguimiento a los sistemas. La que sigue. Después de instalarlo, hay un servicio postventa y monitoreo del sistema. Nos dimos cuenta que la mayoría de los sistemas que no estaban funcionando en el campo, en los países donde sabemos que existían, fallaban principalmente porque no había una adopción adecuada de la tecnología, y esta adopción no se daba porque no se les capacitaba y no había un seguimiento. Un biodigestor es un sistema vivo. Adentro del reactor lo que funcionan son bacterias. Estas bacterias vienen dentro de la materia orgánica y adentro en el reactor se desarrollan, en el biodigestor se desarrollan estas bacterias y empiezan a hacer todo el proceso de digestión. Y si las bacterias no se echan a andar de una manera adecuada, se pueden enfermar y el sistema de un biodigestor se convierte en una bolsa de caca, literal, que no funciona de nada y solamente trae problemas. Entonces tuvimos que diseñar una metodología de dar seguimiento a los sistemas. Tenemos visitas a los 30 días, a los 60 días, a los 90 días, a los 120 días y después de ahí tenemos visitas periódicas y en cada visita se levanta un cuestionario y se hacen preguntas particulares, se revisan puntos específicos del sistema, vamos entendiendo cómo lo van adoptando y si ya lo adoptaron, pues ahí levantamos muchos datos, ahorita les explico por qué, pero el chiste es que sin este servicio la adopción sería muy baja, la tasa de adopción sería muy baja y aparte el productor o el cliente pues valora el servicio y la atención y te recomienda, ¿no? La que sigue. Los datos son muy importantes, la generación y el manejo y el uso de los datos en todo nuestro negocio y en cualquier emprendimiento son muy importantes. Nosotros, desde que vamos a hacer una primera visita con un productor, se levanta la línea base, que es desde información de ingreso, fuentes de ingreso, información de su ganado, qué tipo de ganado, información de sus cultivos, cuántas hectáreas, qué tipo de suelo tienen, con qué nutren el suelo, de qué se alimenta el ganado, todos los demográficos de la familia, una línea base muy, muy completa de la vivienda o de la granja. En cada visita del cuestionario también se levantan datos, todo esto se hace a través del teléfono, del dispositivo móvil del técnico y toda esta información se sube a la nube. Nuestra base de datos está en la nube y se administra desde una herramienta que se llama Salesforce, que es una herramienta muy conocida, se utiliza mucho y es muy versátil y flexible y se pueden adaptar muchos módulos. Esto nos permite desde dar un servicio adecuado al cliente, si llega a haber algún problema me llama el cliente, yo me meto a la plataforma, le pongo el número de serie o el apellido, me aparece cuándo se instaló, qué modelo de sistema es, quién lo instaló, qué tipo de ganado, los nombres de los que lo usan, la fuente de agua inclusive con la que alimentan el sistema, toda la información necesaria que me podría a mí dar la oportunidad de atenderlo por teléfono, de darle una solución oportuna en el teléfono
o bien mandar a un técnico y que lo resuelva ya con facilidad. El tener los datos también nos permiten tomar decisiones. Mira la que sigue, por favor. Todos estos datos nos permiten tener tableros actualizados en tiempo real todos los días de todas las actividades que tenemos en campo, información de ventas, información de sistemas que están fallando o no, y esto de todas las oficinas regionales. Entonces esto nos permite operar, tener una operación global, tener la visibilidad total de la operación desde una oficina central, ¿no? Y poder tomar decisiones con datos, pues estás seguro que van a ser decisiones lo más correctas posible, ¿no? ¿La que sigue? Y bueno, es un diagrama que muestra el proceso que ya les conté, la metodología, que es básicamente el evento demostrativo, el diagnóstico y el plan de financiamiento, la fabricación, la instalación, servicio y monitoreo, la creación de capacidad. Tienes productores o clientes satisfechos y ellos mismos comparten con sus vecinos o con sus amigos su experiencia, y es así como vas creciendo, vas posicionando la marca. La que sigue. Es otro diagrama de los tres como pilares de la organización. Entonces, la que sigue. Entonces tenemos la manufactura, que es la fábrica, entonces el portafolio de soluciones, la difusión, que son todos los eventos, la mercadotecnia, la promoción, la educación. Trabajamos un biodigestor en una vivienda, pues lo utilizan la señora, los niños y principalmente. Entonces la capacitación debe de incluir a la familia completa, el manejo de datos, la medición de impacto. Cada sistema que instalamos pues tiene impactos económicos en la familia, tiene impactos ambientales, ahorros, ¿no? La gente deja de gastar en combustibles de origen fósil o biomasa, dejan de gastar en fertilizantes, entonces hay un ahorro en su bolsillo. Y aparte hay un beneficio ambiental, que dejan de utilizar estos combustibles de origen fósil, dejan de emitir gas de efecto invernadero, porque la materia orgánica, cuando se descompone y no se convierte a biogás y se destruye de esta manera, emite gas de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces todos esos impactos los podemos ir monitoreando y midiendo y generando reportes de impacto, y esto lo hacemos a través de los datos que vamos registrando. Un ejemplo, por ejemplo en México, una vivienda promedio, hay 2 mujeres, 2 hombres, 2 niños, pueden vivir 2 familias en una vivienda con un biodigestor, que tienen 5 vacas o 10 cerdos. La mitad de nuestros clientes o de nuestros usuarios usan leña, y ellos utilizan, una tercera parte de ellos utilizan 2 horas a la semana buscando esa leña. Gastan en promedio mensual $35 en combustible, en energía, y $170 en fertilizante. Entonces, con el costo de un biodigestor, de un sistema biobolsa del tamaño adecuado para ellos, para la cantidad de vacas que tienen, tendrían un retorno de su inversión en 18 meses. En 18 meses recuperarían su inversión. Entonces, el préstamo que les damos ha empatado con ese tiempo de retorno de inversión, y el sistema va a durar 25 años, entonces tienen 23 años en donde ya dejan de gastar, ¿no? La que sigue. Entonces, lo que nosotros creemos que hacemos es que estamos asegurando el bienestar de las familias. Realmente sí se les cambia su manera de vivir, su manera de usar su tiempo, el saneamiento en su vivienda. Realmente eso creemos que estamos haciendo. La que sigue. La que sigue. Estamos combatiendo el cambio climático. Muchas toneladas de CO2 se dejan de emitir utilizando este tipo de tecnología.
Este sistema es aquí en Jalisco, en el sur de Jalisco. Instalamos varios de esos, son sistemas grandecitos para granjas de cerdos. Es un sistema ya un poco más grande, pero aún así el 85% de las granjas en México son pequeñas granjas, no son las granjas industriales que podríamos pensar, ¿no? Son pequeñas granjas, pequeñas empresas de gente que no tiene otra opción y que ahorita ya tiene esta opción. La que sigue. Sí, estaba bien. Entonces, tenemos una visión en la empresa. No, otra antes. Ya, era esa. Ahí está. Nuestra visión es la de un mundo sostenible, empático y sin desechos. Eso es lo que nosotros queremos del mundo y creemos que con lo que hacemos estamos contribuyendo a esta visión. Nuestra misión es crear valor de los desechos. Eso es lo que estamos buscando, que como dice nuestro eslogan, no hay desechos, solo recursos, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Como decía al inicio Jorge, actualmente tenemos operaciones en México, Centroamérica, en Sudamérica, en el este de África y en una región de India. Empezamos hace 10 años y bueno, ahorita les cuento un poco más de la historia. Tenemos una meta que en el 2021 habremos instalado más de 50,000 sistemas en 15 países, en 4 continentes, con más de 30,000 personas utilizando la tecnología y utilizando energía renovable y 650,000 toneladas de CO2 mitigadas de gases de efecto invernadero. Es nuestra meta. Ya somos más de 80 personas trabajando en 5 países y todos apasionados por el impacto, ¿no? Gente talentosa y lo que nos hemos dado cuenta que cuando hay un objeto más allá del económico en un trabajo, entonces atrae mucho a la gente, atrae talento. Entonces hemos sido afortunados en ese sentido y compañeros que hacen cosas similares comparten lo mismo, ¿no? Y bueno, esta imagen es lo que nos imaginamos, ¿no? En unos años en el campo, el biogás y el aprovechamiento de la materia orgánica para producir energía renovable va a ser normal, ya no va a ser algo nuevo como ahorita lo estamos tratando de desarrollar aquí en Latinoamérica en particular. Va a ser un componente, la gente que vive en el campo y que tenga animales, todos van a tener un biodigestor y eso es a lo que apuntamos, ¿no? Que estos niños crezcan y sea normal para ellos utilizar biogás. Esto es un poco de cómo fue nuestra historia. Eso lo empezamos en el 2008, 2009. Yo trabajaba, estudié mercadotecnia, nada que ver con esto, y salí de la universidad y luego me metí a trabajar a una empresa de productos de consumo, en Casa Cuervo, de hecho. Ahí trabajé 5 años haciendo mercadotecnia y ahí me di cuenta, o lo que como que me movió el tapete fue la cantidad de recursos que nos daban para generar hábitos de consumo, en este caso de alcohol, hábitos de consumo en cierta población nos daban mucho dinero, mucho presupuesto,
y lo hice por algunos años hasta que de pronto dije, ¿qué tal si las empresas o la empresa pudiera aprovechar algo de este dinero para, pues, por lo menos hacer algo más allá de vender más tequila, ¿no? O lo que fuera. Entonces me acerqué en aquella ocasión con el director y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una campaña en donde todo lo que podamos vender durante una temporada, por cada venta, esto fue hace 15 años, por cada venta podamos donar un dinero a ciertas causas? Y me compró la idea. Hicimos una campaña que se llamaba Brindar es Dar, una cosa así, y recaudamos, seleccioné algunas causas, algunas fundaciones, y recaudamos bastantes millones de pesos. Y lo que se invirtió realmente fue poco con respecto a eso. Entonces dije, yo de aquí soy, me salí de Cuervo y pues me dediqué a hacer consultoría para otras marcas similares y empecé a vincular las marcas con causas sociales o organizaciones civiles que tuvieran algo afín. Y hice algunas campañas similares a las que hice en Cuervo. Estuvo bien. Ya en ese momento pues yo ya era emprendedor, ¿no? Pues estaba chavo, tenía yo creo que un poquito más años que ustedes, pero no tenía, pues tenía todo por delante, ¿no? No tenía muchas responsabilidades, no estaba casado, no tenía hijos, y ya había estado del lado pues, corporativo de alguna manera, sabía lo que era eso, y pues ya decidí emprender. Puse mi agencita, después estando con organizaciones ambientales, empecé a trabajar ya muy directamente con algunas, empecé a conocer acerca de energía renovable, acerca del impacto de la necesidad social en el campo, y una cosa me fue llevando a otra. Conocí a mi socio, un gringo, que también andaba en las mismas. Él era periodista y también había estado haciendo trabajos sociales en Centroamérica. Él conoció el tema de energía solar en kits pequeños, ¿no? Fotoceldas con 3, 4 focos y todo como un kit en una cajita, y al mismo tiempo conoció un biodigestor de estos pues muy rústicos. Entonces dijo, pues, ¿por qué no hacer un biodigestor en un concepto compacto, todo en uno, de alta calidad? Y nos conocimos en una organización civil ambiental, hicimos clic, hicimos un plan de negocios. Esto fue en el 2009, hicimos un plan de negocios, nos metimos a un programa de incubación, de emprendimiento, que en ese entonces no era tan grande el espacio de emprendedurismo y mucho menos social, hace 9, 10 años, ¿no? Era muy reducido, muy pequeño. Pero encontramos uno, el Beat Network, un programa holandés. Nos ayudaron a incubar nuestro plan de negocios. Ese programa terminaba con un concurso, lo ganamos un concurso, nos dieron creo que 10,000 euros, y con ese dinero hicimos nuestro primer piloto. Contactamos una empresa que trabajaba membrana y pues lo que estaba en nuestro plan de negocios lo llevamos a un pilotito, ¿no? Fabricamos 20 sistemas, los vendimos a través de una organización civil que se llama Orgánica, todavía existe en la Ciudad de México, y tuvimos la oportunidad de instalar como 15 biodigestores que fabricamos, que terminamos de ensamblar en nuestro garage. Los pudimos instalar en varias regiones del estado de Puebla. Y bueno, ese fue nuestro primer pilotito. De ahí en 2010 pudimos presentar el piloto a un grupo de inversionistas. Bueno, más bien hicimos unas presentaciones, y en una presentación había un inversionista ángel que, sin haber visto ningún biodigestor instalado, simplemente vio nuestra propuesta, decidió apoyarnos con una inversión ángel, ¿no? Una inversión semilla, y con ese dinero creamos la empresa, hicimos una página de internet, compramos máquinas para fabricar. Aún así era un recurso muy limitado, entonces teníamos que estar muy
muy cuidadosos con el uso de ese dinero, si no se te acaba la gasolina y pues a ver, consíguete otro inversionista, Ángel, no es tan fácil, ¿no? En 2011, 2012, nos acercamos a Ashoka. Ashoka, de hecho, fue el primer contacto que tuve yo con el concepto de emprendedurismo social o emprendimiento social. El fundador de Ashoka, Bill Drayton, fue el que acuñó como el concepto de emprendimiento social. Yo cuando los conocí se me hizo fascinante lo que hacían y es una red de cientos de emprendedores en el mundo que están trabajando con modelos bien innovadores, atendiendo distintas causas sociales. Ahí nos hicimos fellows de Ashoka, nos abrió la oportunidad de estar en contacto con muchas, pues a la red de Ashoka, nos dio un financiamiento, una beca por 18 meses o 12 meses. Abrimos nuestra primera oficina regional en Puebla. Ese mismo año nos inscribimos al programa de Iniciativa México que había en la televisión y ganamos el segundo lugar. Entonces un premio más, empezaba a crecer el espacio de emprendedurismo social o de impacto social. Ese mismo año nos acercamos a una aceleradora de emprendedurismo social que se llama New Ventures México. Ahí pues nos dieron más insights, nos apoyaron más en ir armando nuestro modelo, descartando cosas que pues nosotros no sabíamos o no veíamos que funcionaban o no, y siempre, así como la incubadora nos ayudó mucho en su momento, después la aceleradora es algo muy adecuado para la etapa donde estábamos. En 2013 hicimos otro programa de aceleramiento en la Universidad de Santa Clara. Hicimos nuestra sociedad con Kiva. Seguíamos, en esa etapa todavía seguíamos probando el modelo, nada más en México. Desde que lo hicimos, esbozamos en nuestro plan de negocios, nuestro plan siempre era ser global, porque la necesidad era global. Entonces todo el diseño y el modelo y la concepción fue para hacerlo local. Pero todos los primeros años, hasta el 2016, estuvimos piloteando, probando el modelo en México en distintas regiones, en zonas tropicales, en zonas áridas, en zonas templadas, mejorando el diseño, mejorando materiales. En 2014 fue nuestro primer año con ganancias. Todos los años previos tuvimos que estar utilizando muy bien los recursos, optimizando muy bien los recursos, porque pues andabas con gasolina, ¿no? Y se te acababa y pues se acaba, ¿no? Entonces no es fácil conseguir financiamiento. En 2015 nos acercamos a otro programa de consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo, ya para empresas ya en una fase más, pues un poco más avanzadas, donde ya está en números negros, donde ya tiene ganancias la empresa. Entonces ahí hay otra, yo les pongo estos datos porque en ese entonces no había mucho, el espacio era pequeño, pero hoy el espacio de consultorías, incubadoras, aceleradoras para emprendedurismo y emprendimiento social es muy, muy grande. Entonces así fue como nosotros le fuimos haciendo, inscribiéndonos a programas y obteniendo toda esta información de expertos, de gente que ya lo había hecho una y otra vez, y fue así como lo fuimos moldeando. En 2015 hicimos esto con el Banco Interamericano de Desarrollo, y con el dinero que nos dieron ellos contratamos a una empresa que se dedica a dar consultoría para replicar modelos en distintas regiones. Entonces ya lo habíamos hecho en México, en muchas partes de la República, y ahora queríamos replicar el modelo, cómo funcionaba, en otros países. Entonces, en 2016 pusimos nuestra primera oficina en Nicaragua
Y fuimos a Nicaragua porque había un programa de biogás que estaba empezando de otra organización holandesa, del Fondo de Desarrollo holandés. Entonces fuimos a Nicaragua, abrimos oficinas, ahí pulimos nuestro modelo de México. En 2017, ya que teníamos un modelo probado y replicado, fuimos a buscar financiamiento. Necesitábamos ahora sí dinero un poco más serio para poder escalar lo que estábamos haciendo y ya replicarlo de buena, ya bien, ¿no? En orden. Entonces hicimos nuestra primera ronda de inversión. Igual en el sector de emprendimiento de impacto empiezan a crecer los grupos de inversionistas, los fondos de inversión que ya no nada más buscan un retorno económico, sino que buscan que su dinero tengan un impacto en la sociedad o en el medio ambiente. Y hace en el 2000, bueno, hoy hay muchísimos más, ¿no? Pero hace 5 años los contabas con las manos, los dedos de una mano, ¿no? Entonces logramos conseguir un buen financiamiento en deuda y en acciones. Nos hicimos unos socios, hicimos un consejo, una junta de accionistas, buscamos, seleccionamos que estos inversionistas, más allá del dinero o de la lana que nos daban, que también pudieran tener, ser como consultores, que estuvieran en el consejo de accionistas. Y eso no es porque nosotros dijimos eso es lo bueno, ¿no? Sino porque fue en un programa de aceleración que nos dijeron, nos recomendaron que teníamos que tener un buen consejo. En el año pasado también abrimos con ese dinero de estos inversionistas, abrimos oficinas en Kenia y en Colombia. Y ahora en 2018 recién abrimos oficinas en India y estamos haciendo una segunda ronda de inversión. Entonces, si se fijan a lo largo de los años, pues fue a base de acercarnos a programas de apoyo, de asesoría, de consultoría, de incubadora, de aceleración, y que les repito, en ese entonces eran muy escasos. Ahorita hay muchísimos programas disponibles, se está impulsando mucho, entonces eso es clave. La otra clave es las redes sociales, no las redes sociales del teléfono, ¿no? Sino el trabajar con alianzas. Trabajar con alianzas es clave. ¿Aquí sigue? Aquí están algunos de los grupos con los que trabajamos, nuestros socios, inversionistas, son, como les decía, son grupos que son tolerantes al riesgo, buscan primero el impacto y el riesgo puede ser amplio, ¿no? Pero buscan el impacto, no tanto el retorno de la inversión. Alianzas, como les decía, de Kiva, Endeavor. Endeavor es una red muy potente de emprendedurismo que nos ha ayudado mucho desde el año pasado. Y otros grupos con los que nos hemos asociado para implementar proyectos. Entonces, esto es el 10% de todos los grupos con los que hemos trabajado. Entonces, a lo largo de estos 10 años ha sido acercarnos y buscar con quién hacer alianzas, porque nosotros no somos, pues nosotros somos buenos en el tema de biogás, en el biodigestor y en llevarlo al campo y trabajar con ellos, pero hay muchas otras áreas del modelo que pues nos tenemos que soportar de otros, ¿no? Y hasta tener una simbiosis con ellos. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, estos son como los aprendizajes, ¿no? Para el tema de emprendimiento social y en nuestro caso. Por un lado, pues se tiene que identificar un reto social o ambiental, ¿no? Tenerlo identificado y que puedan encontrar una manera de resolverlo y al mismo tiempo, pues que sea un negocio. El concepto de triple resultado o negocios de triple resultado. Si el emprendimiento no es de impacto social meramente, pues puede ser una empresa de lo que sea, pero
pero que sea de triple resultado. Los tres resultados es el económico, el social y el ambiental. Hoy, y lo veo yo con los grupos que nos financian, algunos son empresarios, otros son fondos de familias, lo que están buscando ya con su dinero sí es tener un retorno, pero si no hay un impacto social y o ambiental en esa inversión, no le van a entrar. Y esa es la tendencia de todos los negocios. Desde una cafetería, puede ser una cafetería y obviamente que genere ingresos, pero que haya algún componente que beneficie a un sector de la población con la que tiene contacto, o que tenga un objetivo también ambiental, que no utilice, no sé, ideas, ¿no?, temas biodegradables, o que apoye al pequeño productor. Los modelos de negocio hoy por hoy tienen que considerar esos dos factores extra económico como fundamentales, no como secundarios, sino al mismo nivel del económico. Eso recalco, hay que aprovechar todos los apoyos que hay en el espacio de emprendimiento, hay muchísimos. Además hay que buscarlos y acercarnos y pedir el apoyo, ¿no? Hay mucho dinero también, hay en premios, hay fondos, es muy grande ese espacio y hay que aprovecharlo. Las alianzas son claves, no podemos ser buenos en todo y siempre sumando hacemos más, ¿no? Siempre va a haber retos, complicaciones, momentos en donde queremos tirar la toalla, pero resolviendo los problemas es como crecemos, ¿no? Hay que pensar en grande. El modelo o el negocio que tengan en mente tienen que verlo desde un inicio, que se tiene que escalar. Si no se puede replicar y escalar, entonces busquen otra vía, pero siempre tiene que ser escalable, y más si van a ir a buscar financiamiento o inversionistas. De lo que más les van a preguntar es cómo escalamos esto, ¿no? Ok, ya está tu piloto, ya lo hiciste aquí en tu comunidad, pero ¿cómo lo puedes escalar? ¿Cómo puede ser más grande, no? Los pilotos y los prototipos prueban y validan tu modelo. Desde la tecnología hay que hacer prototipos, hay que probarlos. Si tienes un modelo, pues hay que ponerlo a prueba en una región, hay que sacar datos, hay que ver si funcionó como lo habías planeado, cuáles fueron las variables, cómo funcionó mejor, cómo no. Cosechen insights o datos de los usuarios o de la gente con la que se trabajó. Es la manera como lo pueden perfeccionar y decir, bueno, hicimos esto, no funcionó, pero nos dimos cuenta que no funcionó por esto, entonces lo ajustamos, lo volvimos a probar y ya funcionó. Y teniendo una validación y una prueba, es como la gente que te va a apoyar o te va a financiar, pues va a estar segura de que el riesgo es menor, ¿no? Esos serían como los 7 tips que yo les puedo dar en base a mi experiencia. Y bueno, creo que hay un espacio para preguntas y respuestas, ¿no? Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, muchas gracias por tu presentación, muy interesante, todo tu trayecto también ya muy importante. Mi pregunta va respecto a la tecnología. ¿Cuánto tiempo te llevó el desarrollo del primer prototipo? Y veo que tienes algunas certificaciones, es decir, ¿ya tienes tú una patente o qué ha sucedido con esto? Sí, y hicimos un diseño industrial al inicio. Un amigo básicamente nos hizo unos bosquejos con SketchUp, algo muy sencillo. Ese hicimos la patente industrial.
como para formar bien el paquetito del plan de negocios, realmente no tanto como para protegernos, sino como para armar el paquete del plan de negocios y que fuera más atractivo a la hora de ir a buscar financiamiento. El prototipo o los primeros modelos los hicimos, los mandamos a hacer con con una empresa que hacía biodigestores industriales, que sabíamos que manipulaban muy bien este material. Entonces les dimos nuestro diseño. Básicamente es una evolución de los sistemas tubulares flexibles que se utilizan en Taiwán, ¿no? Y los instalamos, ¿no? Nos encontramos, pues ahí había millones de lugares donde los podíamos probar, los instalamos, los evaluamos, los checamos y nos fuimos dando cuenta cuáles eran nuestras áreas de oportunidad. Y todo eso lo hicimos en un año más o menos. Sí. ¿Sí contesté? Ah, cierto. Pues las certificaciones llegaron apenas. Ahorita estamos ya por tener en el área de manufactura la certificación ISO 9001-2015. Esto lo busqué para estandarizar el proceso de manufactura. Y también nos certificamos en B Corp. B Corp es... certifican a las empresas en su responsabilidad social y ambiental. Ven mucho la calidad del trabajo, de la gente que está trabajando ahí, y es interesante lo que hace el B Corp, si lo pueden checar. Pero llegó al final, ¿no? Llegó recién, ya que estábamos certificables. Y bueno, tener los certificados pues también habla muy bien y te ayuda a seguir buscando dinero, ¿no? Le da mayor solidez al proyecto. ¿Tú utilizas una materia similar a esta o es el simple estiércol? Se puede usar cualquier materia orgánica. Tenemos sistemas instalados en rastros para toda la sangre y vísceras y rumen, en talleres lácteos. Todo el suero es muy contaminante, el suero que se produce al hacer los quesos, en fincas de café, para todas las mieles del café que son muy contaminantes, en invernaderos de lo que sea todo el desperdicio vegetal. Se tiene que, para poderlo meter a nuestro biodigestor hay que licuarlo muy bien, hay que darle un pretratamiento porque es solo una cámara de digestión, no es más de una, entonces hay que molerlo. Y entender bien pues, su acidez y su nivel de pH para poderlo arrancar bien, estabilizar y arrancarlo. Pero sí se puede usar cualquier materia orgánica. Tenemos muchos sistemas tratando desechos humanos en escuelas, en clínicas de salud, en casas. Ahí el tratamiento, cuando queremos tratar excretas humanas, tiene que ser más amplio, tiene que ser más largo el tiempo de retención. Entonces ponemos, o lo dimensionamos más grande, o ponemos 2 biodigestores y a veces, dependiendo de la carga, ponemos un tratamiento secundario aeróbico con plantas y cosas así. Buenas tardes. A mí me interesa mucho lo que es la dinámica que tuvieron con los grupos ahí para poderlos capacitar para alimentar el biodigestor. Ya en Acatic se había hecho algo similar con biodigestores con geomembrana tipo salchicha. Estos son como colchón, los otros eran más alargados. Pero fracasaron porque la mayoría de los productores, o sea, le pagan más al que iba y cargaba y descargaba y cosas así, que realmente estarlo, o sea, el mantenimiento de ese fue muy arduo, fue pesado, o sea, fue costoso y pues muchos de los biodigestores que en un momento funcionaron, pues se abandonaron.
No sé qué estrategias siguieron o si nos pudieras compartir un poco de eso. Sí, aquí se da mucho en México todos los programas de gobierno y nos tocó participar en muchos en donde dan apoyos, en este caso biodigestores, y se los llegan a dar a gente que no tiene ni siquiera animales, ¿no? Me pasó. Entonces es una, ¿no? Si el productor no tiene el perfil, ¿no? Pues no, y el perfil tiene que ser que, número 1, tenga ganado, número 2, que tenga agua disponible para limpiar los corrales, y básicamente esas son las 3 condiciones, las 2 condiciones, y la tercera, pues que le cueste, ¿no? Si te lo regalan y pues dices, pues órale, regalado hasta lo que sea, muy probablemente no lo vas a valorar y no vas a estar consciente del trabajo que le tienes que dedicar, aún así cuando es bien poquito el trabajo. O sea, de todos modos tienes que limpiar el corral, la caca la tienes que llevar a algún lado, mejor en lugar de llevarla al patio, la metes ahí y listo. Al principio nos tocó sistemas, la tasa de abandono era mayor porque entrábamos a programas así o porque no hacíamos una capacitación y un seguimiento adecuado. Les decía al inicio, si el sistema no lo acompañas bien durante los primeros 30 días, se puede enfermar o no puede arrancar bien y se cae y ya no arranca, entonces tienes que curarlo. Entonces nos pasó mucho, pero creo que ya lo entendimos y es básicamente seguimiento, servicio y capacitación del usuario. Ya para finalizar, ¿qué tiempos de residencia manejan más o menos? Porque también fue una de las causas por las cuales se abandonó. Como eran un poco largos y ellos ya querían que al día siguiente ya estuviera produciendo biogás, entonces sí hubo mucho descontento en esa parte, no sé si. ¿Qué tiempo de residencia dices? Mm, ¿O de qué? Generalmente era de vaca, que Ajá. son como alrededor de, a partir de 22 días. Sí. Entonces ellos querían algo más rápido. Claro. El procedimiento anaeróbico en un sistema así es lo que es, no le metes no le metes temperatura, no lo aceleras, vaya. Entre más cálida es la temperatura, va a ser más rápido el procedimiento. Entonces, va desde 20 a 45 días y se tiene que dimensionar bien el sistema. Si tienes 10 vacas, pues te voy a dar un sistema para lo correspondiente a lo que hacen esas vacas. Y yo te digo, si le metes más de lo que aquí te digo que le tienes que meter, lo vas a enfermar o lo vas a sobrecargar. Inclusive nos tocó mucho al inicio, cuando instalábamos sistemas en invierno, pues se nos enfermaban. Si se nos enfermaban y era una lata, no tenías que llevar biol o el efluente de uno a otros para curarlos. Y nos dimos cuenta que cuando instalamos en diciembre, la carga inicial tenía que ser menor a la normal durante el resto del año. Entonces sí hay que entenderle a esa parte. Bueno, primero felicitarlos. Me tocó ver ya un proyecto avanzando en televisión y me encantó verlo, que la familia estaba contenta. La siguiente, ¿cuánto tiempo se tardaron en obtener el registro de diseño industrial? Si no les dieron como muchas solicitudes de arreglo o de acomodar el proyecto. Esa sería la primera pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuánto cuesta más o menos? Dicen que en el caso de México se recupera aproximadamente en 18 meses. ¿Cuánto le cuesta a una familia tener esto, que además me encanta en todo el sentido social? Y la tercera, me doy cuenta que esto no solamente es generar un proyecto que sea útil, sino además cómo instalarlo, cómo hacerlo funcionar, cómo capacitar a los que capacitan. Me parece genial toda esta parte. Bueno, esto me parece sorprendente. Muchas gracias. Gracias.
La patente del diseño industrial fue relativamente sencilla. No hubo idas y vueltas. Había por ahí una patente de un biodigestor de 1940, pero realmente pues fue nuestro diseño el que patentamos. No, un amigo abogado me la hizo sin mayor complicación. O sea, fue al INPI y creo que hoy ya es mucho más fácil. Ya hay más apoyo y mayor guía para poder generar patentes. El gobierno está promoviendo la creación de patentes, ¿no? Entonces ya debe ser mucho más fácil. El costo, pues el más pequeño anda costando ya instalado alrededor de 15,000 pesos. Y sí, tuvimos que ver todo un concepto, un modelo muy holístico, no nada más el biodigestor. Exacto. Nuestra competencia, por ejemplo, en África o en la India, es únicamente el equipo, el biodigestor, y no han jalado, justamente, no han jalado. Entonces nosotros tenemos el financiamiento, la instalación, la capacitación, todas las áreas que nos dimos cuenta al inicio que teníamos que tener para que fuera exitoso. O sea, vimos por qué no están jalando los programas de biogestorios en el mundo, por esto. Pues se veía muy ambicioso, muy complicado, pero si no era así, no iba a jalar. Probablemente, especialmente la parte de pagos con el teléfono, en África se hace mucho. Pues es un CRM, es el Customer Relationship Management, es una herramienta básicamente para manejo de datos y tener, poder atender oportuna y eficientemente a los clientes. Sí, muchas industrias lo utilizan, más que en el campo, pues no están acostumbrados, no, entonces pues de pronto tú al cliente le das esta opción y puedes marcar este 01800 o mandarme un SMS y hasta dicen, ¿cómo crees, no? Sí. Bueno, primero que nada me uno a las felicitaciones. Justo creo que es un proyecto bastante padre, muy integral y se nota que a lo largo de los 10 años han puesto mucho esfuerzo como para que esté donde está ahorita. Mi pregunta va relacionada con lo que decían ahorita de justo la adopción de la tecnología. Una vez que ya decidieron instalarlo, como ustedes están logrando que sí lo mantengan y que le den interés, es como con esas visitas de seguimiento y de revisión. Pero sé que en agricultura por lo general es como que difícil para la gente adoptar nuevas tecnologías. ¿Cómo hicieron ustedes para esa etapa inicial de convencer a la gente que les convenía tener el biodigestor? O sea, ¿qué retos encontraron y cómo lo hicieron para superarlos? Pues el primer reto fue el económico, ¿no? Si de por sí aquí en México en particular, la gente del campo no invierte, están acostumbrados más al apoyo y no dan pasos si no hay un apoyo, ¿no? Entonces, aquí en México fue muy diferente, tuvimos que crear el mercado, tuvimos que picar mucha piedra, hacer muchos eventos, buscar muchas alianzas con las organizaciones de productores y poner sistemas piloto, demostrativos, sin costo o muy baratos, con gente clave, gente líderes de opinión en su comunidad, y no gente como los first movers, los siempre que andan innovando, y esa fue la estrategia en México. Y aún así acá sigue siendo muy verde el tema del biogás, pero ya está avanzando un poco más, ¿no? Entonces, una vez que el productor realiza los beneficios, ¿no? Que ve que pues, sí hay gas y pues, ya esto desplaza el tanque o ya no voy por leña o ahora tengo un poco más de gas y puedo hacer yogurt o queso. Una vez que empiezan a realizar los beneficios,
Entonces, automáticamente se les cambia el switch. Y la idea es normalizar la tecnología, ¿no? Como ya es en África o en India, aquí es normal que la gente utilice sus desechos para producir biogás y que cocinen con él, ¿no? Y sí, básicamente es. Gracias, gracias por tu tiempo. Me emociona mucho escuchar y felicidades a tu equipo. El caso de una empresa social mexicana, porque creo que están ahí todos los elementos. Y me gustaría preguntarte en este recorrido de 15 años, de muchos programas que en algún momento pude ver de lejos, ¿cómo le recomiendas a los emprendedores seleccionar un programa de este tipo? Porque creo que hoy el reto es que tienen mucha oferta al alcance. Nosotros mismos tuvimos una experiencia de traer a Santa Clara aquí en abril pasado, pero había emprendedores que tenían que elegir entre YesBI y un programa de mentorías del MIT. Sucede más en zonas metropolitanas. Yo también estoy consciente que esto también hay que irlo difundiendo, pero viendo casos y casos, cada vez veo que es más común trayectorias de 10, de 15 años, yendo de un programa del ecosistema a otro para lograr una consolidación. Yo imagino que pues ahí hay inversión, hay mentoría, hay redes de contacto, pero hoy que realmente hay un boom en México y que algunos son buenos y otros no, ¿tú qué le recomiendas a un emprendedor social para elegir? Y buena pregunta. A mí no me tocó elegir, ¿no? A mí me tocó tomar lo que me ofrecieron. Yo les recomendaría que entiendan la trayectoria del programa, ¿no? Hay de programas a programas, hay programas que ya tienen algunos años y en sus páginas de internet pueden mostrar el impacto que están teniendo, la manera en que participan o que apoyan o que trabajan con los emprendedores. Empezaría por ahí, ¿no? Entender bien la capacidad y la experiencia del programa. Sí, creo que no debe ser tan debe estar clara la información en las páginas de internet. Ahora, por lo mismo de que ya hay más, pues yo te puedo decir que YesBI fue muy bueno, el de Santa Clara. Endeavor es de lo mejor que hay. New Ventures nos ayudó mucho. Ashoka, siento que está quedando un poquito atrás y no está entrando tanto al emprendedurismo, sino está más como del lado de organizaciones civiles desde mi óptica, pero siento que va a evolucionar, le toca. Sí, que investiguen muy bien, así como si te vas a meter a una universidad y pues, quieres ver la calidad, pues tienes que investigar y preguntar y creer a lo que te dicen en su página de internet, ¿no? Básicamente. Gracias, Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camilo. Creo que hay, o al menos a mi conocimiento, hay muy pocos emprendimientos sociales en este sector, ¿va? Ojalá pues, se puedan desarrollar más. Si hay estudiantes, profesores en esta área, pues hay que impulsar más este tipo de emprendimientos. Entonces, te vamos a hacer entrega de un obsequio y de tu reconocimiento y agradeciendo muchísimo tu tiempo por estar aquí en Ímpetu Festival. Aplausos, por favor.